Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas desde el campo de la ciencia y la teología. Soy Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Hebreo Bíblico del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener al doctor José Cardé, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla y profesor adjunto de la Universidad Adventista de las Antillas. Y vamos a hablar un tema muy especial, ya que desde pequeño hemos crecido fascinados con el tema de los dinosaurios, si son fantasía, si son realidad. Él es un experto en biología y podrá hablarnos desde esa área acerca del tema de estos grandes reptiles. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. ¿Qué evidencia hay acerca de estos organismos, si realmente existieron? Bueno, cuando uno camina por lugares donde se puede ver corteza terrestre abierta, podemos encontrar evidencias de organismos que vivieron en el pasado y que al morir fueron sepultados por esas capas de tierra. Eso es lo que llamamos como fósiles. Así que uno puede pensar sobre los dinosaurios, existirían o no, pero cuando uno se encuentra con esqueletos fosilizados, huellas que son mucho más grandes que las huellas de ningún animal que uno encuentra en la superficie, como les dije, huesos, rastros de este tipo de animal en grandes cantidades, pues uno no le queda otra alternativa que aceptar que así como otros fósiles son evidencias de otros organismos que vivieron, pues estos fósiles son evidencias de algún tipo de organismo, ¿verdad? De este tamaño y que vivió sobre la Tierra. En este caso, ¿usted lo ha visto en revistas, documentales? ¿Le han contado eso o usted ha tenido la oportunidad de hacer investigación? Pues, yo he tenido la oportunidad de por lo menos visitar museos, ¿verdad? Pero en los museos uno puede pensar, pues las cosas están arregladas, están puestas para exhibir allí. Pero yo también tuve la oportunidad de visitar el Monumento Nacional al Dinosaurio que se encuentra en la ciudad de Jensen, en Utah. Y eso es un edificio construido, incrustado en una montaña, y una de las paredes de ese edificio es una pared completa que es un cementerio de dinosaurios. Así que entonces, en esa pared se puede contemplar. Están los huesos ahí en vivo y los investigadores están entonces extrayendo huesos para hacer los análisis correspondientes. Yo tuve la oportunidad de visitar un lugar como ese. ¡Qué impresionante! Así que tenemos estos organismos que vemos la evidencia fósil ya a través de huellas. Algunos de ellos se encuentran parcialmente conservados en piedra, otros en hielo, otros tal vez en barro. Tenemos huevos, tenemos cropolitas, tenemos también el petróleo, entiendo que es combustible fósil. Es el fósil más grande que las personas, los televidentes tienen fósiles en sus carros, en sus vehículos. Exactamente. Qué interesante que usted pueda entonces expandirnos un poco acerca de estos animales. ¿Qué dice la Escritura? En este programa es 360, queremos ver todos los ángulos, la ciencia y también darle espacio a las Escrituras. ¿Qué evidencia hay en la Escritura acerca de la existencia de estos animales? Bueno, en el contexto cristiano, ese es uno de las cosas más controversiales. Nosotros esperaríamos, ¿verdad?, que se mencionaran quizás en la Biblia, pero en la Biblia, pues yo entiendo que no es un libro de texto de zoología para mencionar todos los animales, todos los organismos que han estado sobre la Tierra. Así que no me sorprende el que no se refiera directamente a ese término dinosaurio. Inclusive ese término se acuña ya para el siglo XVIII, XIX, cuando se encuentran los primeros fósiles y la persona que lo encuentra, pues al buscar a qué se parecen en el hoy en día, se parecen a lagartijos o a reptiles. Y entonces eran tan grandes que la persona dice, pues esto es un lagartijo terrible o un lagartijo horrible. Y eso es lo que quiere decir dinosaurio. Así que la palabra no espero que se encuentre en la Biblia. No se hace referencia específicamente a nada, aunque se mencionan algunos organismos que podrían algunas personas especular que podrían ser, pero no están. El espíritu de profecía, la señora White, pues tampoco hace referencia directa a ningún organismo que podamos nosotros inferir que es un dinosaurio. Sin embargo, en el libro Spiritual Gifts, Regalos Espirituales, ella cita algo de un cierto tipo de animal que era tan grande y tan fuerte que en el momento del diluvio no fueron preservados en el arca porque el hombre no los podría controlar. Entonces, pues
podremos especular, estaríamos hablando de estos organismos. De alguno de ellos, por lo menos. Exacto. Se podría pensar que fuera eso. Pero en resumen, no hay nada que podamos decir, esto se refiere a dinosaurios, esto no. De forma concreta, solamente damos referencia tal vez en Génesis 1 a grandes animales del mar. También mencionamos, algunas personas hacen la analogía en el libro de Job acerca del Leviatán. Y lo podemos comparar también en algunas partes de Job con un cocodrilo, en otras partes con un hipopótamo y en otras partes tal vez con una bestia mayor. Si es un cocodrilo es un reptil. Así que podríamos estar cerca de eso. Exactamente. Y sin embargo, en otras descripciones parece más tal vez al hipopótamo del Nilo y en otras ocasiones es aún más grande que aún estos dos animales. Así que no tenemos una idea clara, una percepción clara acerca del organismo que nosotros conocemos como un dinosaurio con una identificación bíblica, aunque hay alusiones que son posibles. Que podrían tomarse, exactamente. ¿Cómo eran estos animales? ¿Cómo eran estos organismos? Bueno, nadie estuvo con ellos para tener descripciones reales. Así que nosotros lo que hacemos es, conociendo los reptiles modernos, ¿verdad? Pues inferimos que a base del tamaño de ellos, pues podrían ser muy parecidos a estos, pero obviamente pues con tamaños, dimensiones enormes. Pero, por ejemplo, ¿cómo son los reptiles modernos? Pues la piel es escamosa, son de sangre fría muchos de ellos. Básicamente se clasifican en dos clases bien grandes, que son los sauricios, haciendo referencia a que los huesos de la pelvis se parecen a los de los lagartijos modernos. Y el otro término es orniticios, haciendo referencia a que esos huesos de la pelvis son parecidos a las aves modernas. Pero en base a lo que tenemos hoy en día es que se estudian ellos. Ahora, se aplican toda la tecnología moderna. Por ejemplo, cuando se consigue algún tipo fósil de algún hueso, se le hacen tomas de rayos X, resonancia magnética, tomografía computarizada. De esa manera se pueden inferir, ¿verdad?, los detalles de un hueso tal y como los conocemos hoy. Podemos inferir dónde iba un músculo unido a un hueso, dónde iba un ligamento, por dónde pasaba un vaso sanguíneo, por dónde pasaba un nervio. Y en base a eso se crean modelos que son los que vemos en los museos entonces, el esqueleto a un lado y después el esqueleto forrado con piel, dónde iba un músculo. Y de esa manera se van haciendo detalles sobre ello. Los colores, por ejemplo, nadie está allí para saber los colores, pero hoy en día sabemos que los reptiles tienen unos colores variadísimos. Hay verdes, tienen tonos de amarillos, tienen de rojos, tienen grises. Inclusive, muchos reptiles tienen la capacidad de cambiar el color dependiendo del lugar en el que están, para camuflajearse con el ambiente. Así que se especula que también podrían tener esas características. Se sabe, por ejemplo, la dieta. Algunos de ellos eran vegetarianos en base a la dentadura y otros eran carnívoros en base a la dentadura. Por ejemplo, algunos animales como el Rex, Tiranosaurio Rex, con unos dientes de 9 a 11 pulgadas de largo, en forma cerrada, pues se sabe que eso era para desgarrar carne, ¿verdad? Así que, en base a lo que se conoce hoy y se ha encontrado de ellos, pues se puede hacer un cuadro completo. Hay cosas interesantes como los gastrolitos. Los gastrolitos, el nombre quiere decir gastro, de sistema digestivo, litos, piedras. Pues son unas piedrecillas que se han asociado al sistema digestivo de ellos. Y uno puede pensar, ¿y hoy en día qué animal hace eso? Pues las gallinas. Las aves hacen eso, uno las ve picando en el terreno, buscando pedacitos de piedra para ayudarse a digerir cosas tan fuertes como un grano de maíz seco, que es completamente deshidratado y es muy duro, y esa ave pues se alimenta de eso. Así que son cosas que hoy en día las vemos representadas en la naturaleza y pensamos que en aquel tiempo también estaban. Tenemos entonces, algunos de ellos tienen características que son más parecidas a los reptiles y otros aún en el andar y en su osamento y demás, que entonces se relacionan más hacia las aves. Correcto. Qué fascinante, así que eran realmente criaturas impresionantes. Impresionante. Perdóname, hay un puntito ahí que también me gustaría traer en este momento, y es sobre la ciencia. La ciencia trabaja en base a observaciones y genera explicaciones tentativas que llamamos hipótesis. Y esas explicaciones tentativas pueden prevalecer por 10, 15, 20 años, y en algún momento se hace algo nuevo, un descubrimiento nuevo, y esa explicación se modifica o a veces se abandona y se genera una nueva. Y eso pasa mucho con los dinosaurios. Por ejemplo, hay un animal que es el estegosaurio, es un animal con la cabeza bien pequeña, el cerebro en el cráneo podría ser del tamaño de una oveja, pero el animal
pesar 7 u 8 toneladas. Y entonces la gente preguntaba, ¿cómo es posible que un cuerpo tan grande se pueda controlar con un cerebro tan pequeño? Pensaban, este animal debe ser bien torpe. Pero luego se han encontrado nuevos descubrimientos que indican que este animal tiene un ganglio, un conglomerado de tejido nervioso a nivel de la pelvis. Por lo tanto, una parte de su sistema nervioso controlaba la parte anterior del cuerpo, el cerebro, y otra parte controlaba la parte posterior con la cola. Así que podríamos decir, ¿verdad?, en forma de analogía, que de un animal que en un momento se pensó que sería bien torpe, ahora tenemos un animal fascinante con 2 tejidos nerviosos controlando partes distintas del cuerpo. Y eso es lo que pasa con la ciencia, que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos de ella. Las asunciones que se hacen Correcto. a veces, algunos también se han hecho en base al descubrimiento de los fósiles cerca de huevos, aparentemente robando huevos, en interpretación contraria, protegiendo los mismos. Muchas veces hemos repetido en base a desinformación. En algunas ocasiones la gente depende del Internet, de lo que bajaron, de lo que leyeron, y debería entonces utilizar fuentes más fidedignas. Para corroborar. Para corroborar cuál es la data que ellos le han presentado. ¿Qué nosotros pudiésemos tal vez aprender acerca del paralelismo? Bueno, el paralelismo que se hace es, por un tiempo se presentaban los dinosaurios como que eran unos organismos sumamente violentos. Y no se pensaba de otra manera porque eso es lo que Hollywood presentaba en las películas. Exactamente. Eventualmente se ha visto que los animales tienen una noción de paternalismo al momento en que se encuentran registros fósiles donde vemos huellas de crías detrás de una barrera de huellas de adultos. O sea, lo que encontramos son fósiles de huellas y al frente huellas de depredadores. Y eso permite entonces concebir, ¿verdad?, un tipo de una lucha entre un depredador atacando, los padres defendiendo a sus crías. Así que son unos animales fríos que al principio se pintaban. Ya las últimas películas que hemos visto, ¿verdad?, como estas de Hollywood, Jurassic Park o algo así, presentan a los animales protegiendo a sus crías, protegiendo a sus huevos. Y los humanos somos los que estamos interfiriendo con ellos. Sí que podremos hablar de la evolución de Hollywood en su percepción de los dinosaurios. Es correcto. Y tratando de ponerse al mismo paso de la ciencia de la y los descubrimientos. Es correcto. Una pregunta, doctor. En su interpretación de la Biblia y también su interpretación del registro fósil, ¿usted cree que Dios creó los dinosaurios? Bueno, esto es una pregunta que genera mucha controversia. Y es porque hay múltiples opiniones. Hay quienes dicen que estos animales simplemente fueron resultado del pecado y de que el enemigo metió la mano para dañar la creación de Dios, afearla, hacerla más desagradable, ¿verdad? Así que algunas personas piensan eso. Otras personas piensan en la amalgamación, que es el cruce de especies que no deben cruzarse, que en algunos lugares pues producen progenie de algún tipo. Y hay algunas personas que tienen esa visión de que estos animales surgieron por amalgamación. Y también se usa una cita del Espíritu de Profecía donde se toca ese tema, ¿verdad? Y algunas especies, dice ella, que surgieron por amalgamación no fueron preservadas en el diluvio, porque no eran especies originales creadas por Dios. Así que ahora, si recordamos la primera cita que mencionamos, por un lado pueden ser animales que el hombre no podía dominar, los que no fueron preservados en el arca, y ahora algunas especies que no eran originales, las que no fueron preservadas en el arca. Es probable que entre los dinosaurios tuviéramos de las dos. Exactamente, eso es lo importante, nosotros ser reservados y conservadores en ese sentido y reconocer que no sabemos a qué se está refiriendo en este libro de dones espirituales a lo que es amalgamación. Pueden ser varias cosas, nunca una definición exacta. Exactamente. Y nosotros pudiésemos también reconocer que según cómo no entraron todos estos animales, algunos eran demasiado grandes para entrar. También hay posibilidades que otros sí pudieron haber entrado y más adelante en el proceso de extinción, la caza excesiva, que es normal, la misma depredación entre ellos, la competencia hayan desaparecido del registro o del medio ambiente como nosotros lo tenemos ahora. Sí, inclusive se puede pensar que algunos juveniles
de esos bien grandes, juveniles nada más pudieran entrar. Exactamente. Que entonces no consumían tanto alimento y entonces eran un poquito más fáciles de manejar. Pero Exactamente. el proceso de extinción está hoy en día con nosotros. Hoy. O sea, así que no tenemos por qué pensar que estos animales no hayan sufrido también esa misma suerte. En realidad hay un tercer grupo que son basados en los trabajos del doctor Marsh, que dicen que sí, que son animales como cualquier otro animal, que por qué no pudo haber sido creado por Dios en la semana de la creación, y que pues como resultado después de la transformación del pecado, otros animales han cambiado sus costumbres, pues ¿por qué no pueden ser también parte de esa creación? Y es que el caso de ustedes los biólogos es fascinante. Yo no puedo concebir que el enemigo o que cualquier proceso de pecaminosidad pueda crear Tenga el potencial. que el potencial No. de hacer estas bestias impresionantes, tanto las aladas como los brontosauros y demás, que realmente aún hasta el día de hoy nos fascinan. Y no considero capaz ningún ser humano, ni ningún enemigo de la humanidad, Exacto. de poder concebirlos. Exactamente. Así que yo pienso que probablemente Dios tuvo que ver con el surgimiento de esos animales. En mi caso, yo me uno a usted porque aparte de la fascinación infantil que tenía cuando crecía por los dinosaurios, también tengo la oportunidad de visitar estos lugares, participar con algunos colegas que trabajan con fósiles y poder ver que indudablemente estos animales eran impresionantes, creados con una ingeniería divina, Con unos diseños. Nosotros creer que el ser humano pudiese tener esa capacidad, estaría casi en la frontera con creer que la evolución es posible. Exactamente. Y realmente estos procesos no tenemos evidencia de los mismos. Correcto. ¿Cómo usted entonces pudiese definir o poder tal vez describir? ¿Podría describir algunas de estas criaturas que tal vez les resultan más fascinantes entre estos dinosaurios que usted ha visto? Por lo menos en mi caso, yo he visto estas aves con dientes y estos animales que a mí me parecen tal vez particularmente interesantes. En su caso, ¿cuáles son los que tal vez le llaman más la atención? Bueno, entre los dinosaurios tenemos animales que van desde el tamaño de un ave pequeña, una gallina, hasta animales que se comparan con la ballena azul, enormes. A mí los más que me llaman la atención, pues quizás es dejándome llevar por Hollywood, el T-Rex, ¿verdad? Por la capacidad que tiene posiblemente de cazar, aunque hay ideas controversiales sobre él. El brontosaurio o el brachiosaurio, que es el que tiene el cuello bien largo, porque ¿cómo es posible que el corazón bombee sangre hacia ese lugar tan alto? Y es un animal tan grande que se alimenta de fibras vegetarianas. También fascinado por Hollywood, el Velociraptor, porque es un animal con un coeficiente posiblemente de inteligencia, de encefalización grande. Eso es una proporción que se hace entre el tamaño de la cabeza, el cerebro y el cuerpo. Y ese es uno de los animales que tiene una reacción más grande, una cabeza muy grande para un cuerpo bastante normal, como unos 6 o 7 pies. Así que se piensa que podría tener un buen control y mucha inteligencia. En su caso, usted es alguien que ha estudiado bastante los reptiles y yo creo que usted no tiene los prejuicios que otras personas tienen sobre ellos. ¿Me podría hablar un poco de eso, de su trabajo? No. O sea, el punto del prejuicio viene en el sentido de que algunas personas piensan que estos animales son tan feos y son tan horribles que no pueden venir de las manos de Dios como creador. Y entonces, pues ahí yo digo que lo feo es relativo, porque pues mi estudio posgraduado yo lo hice con reptiles, a mí me gustan los reptiles, yo investigo reptiles, yo los busco y los cazo, los admiro, los retrato y mi esposa no los puede ver. Y entonces pues ahí tenemos algo, ¿verdad?, que es relativo a lo que para ella es feo, pues para mí es bonito. Y entonces no debemos pensar que los animales fueran feos y que por eso decir, no, Dios no los creó porque son una cosa muy fea, o no deben ser parte de la creación de Dios. No debemos pensar así. Relativo, definitivamente. Correcto. Le pregunto, ¿coexistieron los dinosaurios y los seres humanos? Esa es otra pregunta bien controversial y bien importante para nosotros. La Biblia sugiere que coexistieron, porque si entendemos que fueron creados, pues estuvieron en la semana de la creación, junto con el hombre en el último día de la creación, animales terrestres, así que debían estar presentes. Por lo tanto, la hipótesis es que debiéramos encontrar evidencia fósil de humanos y de dinosaurios. Y lamentablemente ese hallazgo no se ha conseguido todavía. ¿Okay? Por otro lado, pues la evolución, de acuerdo a la columna geológica, establece que no, porque ellos sugieren que el hombre vino en lo último de la columna geológica, así que no había forma de coexistir. Nosotros creemos que coexistieron. Ahora,
La columna geológica, por más que se quiera presentar como algo completamente que incluye todo el registro fósil de toda la vida, no es así. Porque inclusive la misma evolucionista están buscando todavía los eslabones perdidos en esa columna. Si es un proceso tan lento, se supone que los organismos cambiaban bien poco de uno al otro, en millones de años, se supone que se registraran fósiles de esos organismos con características intermediarias y no se consiguen. Así que el que no encontremos nosotros todavía evidencia de un hombre con un esqueleto humano, con un esqueleto de algún dinosaurio, no quiere decir que no coexistieron. Pero basado en nuestra fe, sí creemos que coexistieron. Entonces, esto es importante lo que mencionó dentro de su argumento. Él hablaba con la profesora Marcia Crespo, el hecho de que nosotros no hemos encontrado estos eslabones perdidos, no hemos encontrado estas especies intermedias. Yo utilizaba la ilustración con una media epiglotis o con un ojo en desarrollo. Nosotros tenemos animales perfectos dentro de su funcionalidad. De su fisiología, correcto. De su fisiología. No hemos encontrado ni siquiera uno, o usted sabe de alguno. Bueno, uno de que podríamos decir una epiglotis en desarrollo o algo similar. No en ese tipo, pero sí se han encontrado organismos que tienen características de dos clases que se piensan que están conectados ahí, ¿verdad? Y en algunos de ellos los piensan, como es el caso del Archaeopteryx, que es un ave para nosotros, pero que tiene garras y tiene dientes. Entonces algunas personas cuando lo descubrieron por allá por Alemania, pues lo hablaron como un eslabón perdido entre reptiles y aves. Hoy en día pues se considera que es un ave por los huesos, las plumas y todo lo demás. Pero hay cosas más interesantes todavía, no sé si la profesora Crespo le mencionó. Hoy en día encontramos algunos organismos que son eslabones perdidos, pero están vivos hoy. Entonces no son tan eslabones porque las dos clases que ellos están uniendo en sus características pues están hoy en día, así que como que se salen del contexto de lo que esperaríamos desde el punto de vista evolutivo. Exactamente, y son funcionales completamente. Correcto. Fíjense, en el caso del extinguirse estos animales, de no estar entre nosotros hoy, ¿cómo usted podía explicar que se extinguieron? Bueno, la teoría o hipótesis que nosotros presentamos, ¿verdad?, es con el diluvio universal. Esa catástrofe a nivel de todo el globo, que de acuerdo al mandato de Dios, pues solamente preservó algunos organismos y los demás se extinguieron. También están las teorías clásicas evolucionistas que sugieren que fueron catástrofes también, a nivel del globo también, pero no incluyen el agua. Ahí hablan de un meteorito que cayó en la península de Yucatán, levantó una nube radioactiva y eso opacó el sol, se acabó el alimento, fotosíntesis no hay, entonces los animales en cadena pues van muriendo y junto con eso perecen otras especies. Pero nosotros creemos específicamente, ¿verdad?, que de acuerdo a la Biblia, pues hubo una catástrofe a nivel mundial con agua. Y debido a eso, pues estos animales no fueron preservados en el arca todos. Si se preservaron algunos, posiblemente perecieron por extinción, un proceso que se ve hoy en día, luego de salir al arca. Es interesante notar que en muchas ocasiones nuestros amigos televidentes creen que el diluvio fue simplemente mucha agua. Cuando hablamos acerca del diluvio, estamos hablando de un proceso largo. La misma Biblia habla acerca de estar en el arca 1 año y medio aproximadamente. Correcto. Estamos hablando de un evento catastrófico que pudo incluir o que debió incluir la erupción de muchos volcanes, que pudo incluir meteoritos en el caso de lluvias de meteoritos, que incluyó el derramamiento de agua, la inundación, que incluyó los terremotos que esta Pangea hizo que se dividiera y se expandiera. Estamos hablando de un evento... Movimiento de placas tectónicas, sismos, todo ese tipo de cosas. Algún proceso de glaciación tuvo que llevarse a cabo durante este tiempo, en algún momento dado, mientras se aisló tal vez el área de mar donde se encontraba el arca, hubo un proceso de glaciación, porque cuando hablamos acerca de creer en el diluvio, tal vez algunos televidentes creen por lo que dice la Biblia y ustedes lo creen. Sí, un aguacero grande. No, estamos hablando acerca de un proceso catastrófico en el cual tenemos evidencia y nosotros como científicos, en este caso, pues le analizamos juntamente con lo que dice la Biblia, con lo que representa en la geología, la biología, la astronomía, para nosotros tener un cuadro completo acerca de la complejidad del diluvio. ¿Qué implicaciones espirituales tiene en nosotros creer que estos no son animales fantasiosos? Porque, doctor, yo todavía me encuentro con personas a las cuales yo tengo la oportunidad de dialogar, que ellos dicen, eso es mentira.
esos son muñecos que ponen allá en los museos, eso es del diablo, eso no tiene lugar, ustedes no deberían hablar a mis niños acerca de los dinosaurios, yo no quiero nada que ver. Regalar un dinosaurio a los niños sería algo así como regalarle algo de santería o de brujería. A ese extremo tenemos personas tristemente. Nosotros queremos, nuestros televidentes de Ciencia 360 son gente muy informada. Quisiera que usted me dijera acerca de las implicaciones espirituales de uno negar la existencia de los dinosaurios o aceptar este relato según como usted lo ha presentado. Bueno, si aceptáramos el relato evolucionista, aceptaríamos entonces que la muerte entró al mundo antes del pecado, porque los animales de la columna fósiles estaban, según ellos, antes de que el hombre apareciera. ¿Okay? Si aceptamos que ellos coexistieron con nosotros, que son parte de la creación de Dios, entonces el plan de Dios para salvación tiene vigencia. Porque si aceptamos la otra teoría, entonces la muerte no es paga del pecado. Jesús entonces no vino, ¿a qué vino la primera venida? A que regresaría por segunda vez. Y ese justamente es el plan que se puede percibir cuando se da tanto énfasis a la teoría evolutiva alrededor de los dinosaurios. Millones y millones de años, no hace falta el contexto bíblico, no hace falta la semana de la creación, no hace falta el sábado, no existen las 24 horas de la semana literal. Y sacaríamos del contexto en todo esto a Dios. Entonces, distinto a lo que nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que Dios es el creador de todo lo que está en el planeta. Entonces, si entendemos que Él es el creador, estos animales fueron de algún punto parte de la creación. ¿Okay? Y si fueron parte de la creación, en algún momento encontraremos esa evidencia que coexistieron con nosotros, si es que es necesaria para nosotros poder solidificar nuestra fe. Entonces, ¿usted cree en la existencia de los dinosaurios, en la existencia de un diluvio y demás, como científico o como cristiano, o como ambos? Como ambos. Yo tengo mi fe en primer lugar y obviamente hay evidencia científica que me permite interpretar, ¿verdad? Y ponerla de acuerdo a mi fe. Yo no llevo mi fe a compararla con la ciencia. Yo llevo la ciencia a compararla con mi fe. Es interesante notar que una persona como usted, que ha investigado, que ha visitado estos lugares, que ha profundizado en el tema de la biología para estudiar los dinosaurios, pueda llegar a esta conclusión, en la cual nosotros sí podemos reconocer la diversidad de la creación de un Dios que hizo todo bueno y hermoso en gran manera, que a pesar de que el pecado ha destruido esa imagen, todavía se preserva la mano del Creador y podemos ver la evidencia de su amor en su creación. Desde el campo de la ciencia y la teología. Soy Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de hebreo bíblico del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener al doctor José Cardé, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla y profesor adjunto de la Universidad Adventista de las Antillas. Y vamos a hablar un tema muy especial, ya que desde pequeño hemos crecido fascinados con el tema de los dinosaurios, si son fantasía, si son realidad. Él es un experto. Así que uno puede pensar sobre los dinosaurios, existirían o no, pero cuando uno se encuentra con esqueletos fosilizados, huellas que son mucho más grandes que las huellas de ningún animal que uno encuentra en la superficie, como les dije, huesos, rastros de este tipo de animal en grandes cantidades, pues uno no le queda otra alternativa que aceptar que así como otros fósiles son evidencias de otros organismos que vivieron, pues estos fósiles son evidencias de algún tipo de organismo, ¿verdad? De este tamaño y que vivió sobre la Tierra. En este caso, ¿usted lo ha visto en revistas, documentales? ¿Le han contado eso o usted ha tenido la oportunidad de hacer investigación? Pues, yo he tenido la oportunidad de por lo menos visitar museos, ¿verdad? Pero en los museos uno puede pensar, pues las cosas están arregladas, están puestas para exhibir allí.
Pero yo también tuve la oportunidad de visitar el Monumento Nacional al Dinosaurio que se encuentra en la ciudad de Jensen, en Utah. Y eso es un edificio. Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas en biología y podrá hablarnos desde esa área acerca del tema de estos grandes reptiles. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. ¿Qué evidencia hay acerca de estos organismos, si realmente existieron? Bueno, cuando uno camina por lugares donde se puede ver corteza terrestre abierta, podemos encontrar evidencias de organismos que vivieron en el pasado y que al morir fueron sepultados por esas capas de tierra. Eso es lo que llamamos como fósiles.